Te hemos alabado, te hemos exaltado y hoy queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra se atesore en nuestros corazones, que tu palabra vivifique nuestro espíritu. Que hoy podamos salir de este lugar con gozo y alegría, Señor. Por tanto, a ti cantaré, dice el salmista David, gloria mía, y no estaré callado. Que hoy podamos recordar, Señor, todos los beneficios que tú has traído sobre nuestras vidas y por tanto esos beneficios podamos tener un espíritu agradecido hacia ti para glorificarte y para exaltarte. Hoy que podamos traer a nuestra memoria que por tus misericordias no hemos sido consumidos y que por tu bondad y la amplitud de tu amor y tu perdón estamos aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Bien. Salmo capítulo 30. Salmo de David. Este salmo es un salmo de acción de gracias. Antes de comenzar este salmo, quiero leer un pensamiento de un puritano de apellido Van Downsend. Y decía así: un enfermo que sana encuentra en la vida una hermosura que había olvidado deprisa. Bien, este salmo vamos a dividirlo en 3 secciones para que nosotros podamos tener una mayor amplitud acerca del estudio de este salmo. Del versículo 1 al versículo 3 vemos que David está agradecido porque le dice al Señor que le ha dado la vida. Del versículo 4 al versículo 5 vemos que David hace un hincapié a que los santos canten al Señor. Y es lógico porque usted y yo no podríamos cantar al Señor con un corazón agradecido si primero no estamos agradecidos por algo que Él ha hecho por nosotros. Solamente un corazón que está agradecido y un corazón que reconoce la magnitud de la misericordia, del favor de Dios, es un corazón que podrá venir y entraré como dice el Salmo 100, entraré a los atrios del Señor cantando y alabando al Señor por su beneficio. Y luego del versículo 6 al 12, David se enfoca en decir que la vida que Dios le ha dado, él está reconociendo que se lo ha dado con un solo objetivo y es para alabarlo. Bien, este Salmo 30 es un salmo de dedicatoria. Todavía en la actualidad los judíos celebran la fiesta de la dedicación. Y esta fiesta de la dedicación, ellos cantan este Salmo 30. David había construido un palacio. Y este Salmo 30, él lo escribe para la dedicación de este palacio. Pero vamos a ver un contexto acerca de esta historia. Porque si usted oyó bien, David se enfoca de que está agradecido porque Dios lo ha librado de la muerte. David había caído en una enfermedad de muerte y estuvo a punto de morir, pero Dios lo salvó de esa muerte. ¿Y qué fue lo que sucedió para que David llegara a esta condición? Bien, David, si ustedes recuerdan, aquel joven pastor de ovejas que pastoreaba las ovejas de su padre Isaí en Belén. La Biblia dice de que David era un muchacho sencillo, común y corriente, pero había algo especial en el corazón de David. Había algo que Dios había depositado, o los ojos del Señor se habían depositado sobre la vida de este joven. Y todos sabemos de que David había obtenido muchas victorias. David fue un guerrero. Pero yo no sé si usted ha estudiado la historia de David, pero las historias de David involucran una vida llena de batalla contra sus enemigos. Pero David venía y vencía en toda la batalla. Dios le otorgaba por el favor vencer de una manera sorprendente. Si no, veamos lo que ocurrió en 1 de Samuel capítulo 17, cuando la Biblia dice que estaba aquel campo y estaban los soldados, los filisteos, y estaba el ejército de Israel. Y el ejército de Israel tenía temor porque aquel ejército filisteo tenía en su batallón a un guerrero llamado Goliat, que era un gigante. Era un gigante que atemorizaba con solo ver. Era un gigante que estaba con toda su armadura y que no había ningún otro soldado que
tuviera la valentía de poder embatirse con este guerrero. Pero aquel pequeño joven, pastor de ovejas, cuando llega a llevarle comida a sus hermanos que pertenecían a la guarnición de Israel, escucha que este gigante está vociferando contra el pueblo de Israel. Y este joven dice: ¿quién es este paladín o quién es este que está retando? ¿O quién es este filisteo que se está levantando contra el pueblo de Dios? Y todos sabemos la historia que dice que David se presenta en aquel campo de batalla frente a aquel gigante y de una manera sorprendente. David no tuvo que usar una lanza, David no tuvo que usar una espada, David no tuvo que usar ninguna estrategia militar. Es más, cuando a David lo visten y a David le ponen todos los utensilios que utilizaban los guerreros, dice la Biblia que como David era pequeño, no podía ni moverse cuando le pusieron la armadura. Y David dice: yo no necesito de esta armadura para poder vencer a este gigante. Lo único que yo necesito es el favor del Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Y se presenta ante aquel gigante y el gigante le dice: ¿que acaso soy un perro para que venga contra mí con espada y jabalina? Pero David le dice: yo no vengo a ti con todos esos instrumentos de guerra. Yo vengo ante ti, contra un instrumento mayor y poderoso que es invencible, y es el nombre de Jehová, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos de Israel. Y la Biblia dice que aquel pequeño, con su pequeña onda, lanzó una piedra en el cual la mano poderosa de Dios dirigió esa piedra como un torpedo y pegó directamente entre la hendidura del casco de Goliat y cayó derribado. E inmediatamente David dice que corrió y con la propia espada. ¿Se imagina usted David, un pequeño, y la espada de Goliat que era enorme? Me imagino que utilizó las dos manos y con fuerza agarró la espada y le cortó la cabeza a Goliat. De una manera sorprendente, Dios le dio la victoria a David. David también muchas veces Dios le otorgó la victoria ante los filisteos, los jebuseos, los geteos, los amorreos. Y de una manera sorprendente, la victoria de David estaba en las rodillas y la comunión en la intimidad que tenía de su Dios, en la confianza que él tenía de que el que iba delante de él no era el ejército de Israel, no eran los mejores escuderos, no eran los mejores arqueros, era la mano poderosa del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Pero sucedió algo. David, al igual que nosotros, era un hombre pecador. Y David pecó. Y es algo que me impresiona a mí en la palabra de Dios o en la Biblia, que no oculta, hermano, los pecados que estos hombres tuvieron. Igual que usted, igual que yo, porque usted peca, ¿verdad? Yo peco también. Y todos los días me tengo que arrepentir delante de Dios, venir con un corazón contrito y humillado, decirle: Señor, perdóname, porque he sido necio. Y entonces la Biblia dice que David, usted recuerda que pecó con Betsabé, y usted recuerda que el profeta Natán vino y le empezó a decir una historia, que había un muchacho que tenía una pequeña oveja, y había otro que tenía mucho, y el que tenía mucho le arrebató la oveja. Y entonces David se levantó y dijo: ese hombre que hizo eso es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, David. Y todos conocemos que consecuencia de eso, la distorsión en la familia de David. Absalón, su hijo, se levantó contra él, fue perseguido por Saúl, la espada no se apartó de su casa. Sin embargo, la promesa del Señor fue que el reino de David iba a permanecer. Y bien, cuando este capítulo 30, David escribe para hacer esta dedicatoria, había sucedido algo. Usted recuerda en Primera de Crónicas, capítulo 1, Primera de Crónicas, capítulo 21, cuando la Biblia dice: ya David ya no era aquel pequeño, aquel joven que se había enfrentado al gigante. Ya David era un hombre mayor, ya había obtenido muchas victorias. Si usted lee la historia, hermano, David fue el rey que más victoria Dios le otorgó. David, cuando escuchaban el nombre del ejército de David, el enemigo aquel temblaba, porque sabía que delante de David venía la mano del Dios Todopoderoso y que no había nadie que podía ponerse enfrente de él o de los guerreros. Y entonces David
comienza y le dice a Joab, que era el general del ejército. Y a David le sucedió lo que nos suele suceder a nosotros. Cuando empezamos a ver el favor de Dios, cuando empezamos a deleitar la prosperidad de Dios, cuando empezamos, hermano, a nosotros ver la gracia de Dios, cuando empezamos a ver en nuestra vida las puertas abiertas, la bendición de Dios. Y a David se le olvidó de dónde provenía tales victorias. Y en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, David envía a Joab, que era el general del ejército, y le dice que haga un censo. Es más, cuando le dice esto a Joab, Joab le dice: mi señor, no hagas esto. Se lo advierte el general del ejército: no lo hagas, porque esto puede causar enojo contra Jehová nuestro Dios. Sin embargo, David le da la orden y le dice: ve y censa el pueblo, censa a los guerreros. Entonces Joab obedece al mandato del rey y se va a censar todos los guerreros que David, que tenía el ejército de Israel. La pregunta aquí es: ¿por qué hizo esto David? ¿Era el censo que él había hecho pecado? No. En el Antiguo Testamento Dios había enviado a Moisés a hacer censo, a censar a los guerreros, a censar al pueblo, porque a los habitantes de Israel el pecado no estuvo en el censo. El pecado estuvo en la intención del por qué lo hace. El pecado no es en lo que nosotros hacemos. El pecado está en la intención de las acciones por las cuales hacemos lo que hacemos. David había hecho esto con una sola intención, porque en ese momento David, su orgullo, se había enorgullecido su corazón. Entonces él quería mostrar la gloria de la casa de David. Él quería mostrar la gloria de la magnificencia de David. Él quería darse a conocer como el rey más grande, que tenía el ejército más grande en todo Israel, que tenía el ejército imponente en todo Israel. Pero David se había olvidado de que este ejército había sido colocado, o las victorias que a este ejército se le habían dado, o las victorias que habían venido a través de David, no había sido por él, no habían sido por las estrategias militares, sino que había sido por la bondad y la misericordia del Señor. Había sido por la intervención divina de la mano de Dios, que agarraba a sus enemigos y los consumía como polvo. Y eso es lo que suele pasarnos a nosotros. Entonces, ustedes saben lo que sucedió. El profeta Gad vino y le dijo a David: ¿por cuánto has hecho? Escoge tres cosas. Uno, le dice, que tus enemigos prevalezcan contra ti 3 meses. 2, 3 meses de hambre. O número 3, que la mano de Dios hiera al pueblo de Israel. Y David le dice, inmediatamente David reconoce el pecado que ha hecho y le dice: prefiero caer yo en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y la Biblia dice que Dios trajo mortandad sobre el pueblo de Israel y fueron heridos. Una enfermedad vino y se murieron y fueron heridos a muerte. Y esta enfermedad es David también siente los embates de la desobediencia que él había hecho. Por eso comienza el Salmo 30 diciendo: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Te glorificaré. Esta palabra te glorificaré quiere decir: te daré honor, te alabaré, daré a conocer tu alabanza por el favor que has tenido hacia mí. Y dice: porque me has exaltado. Esto es palabra exaltado. No quiere decir que Dios puso en alto estandarte a David. No, esta palabra exaltado tiene que ver como cuando usted arroja un balde a un pozo y lo levanta. David estaba a lo profundo de ese pozo y Dios lo levantó. David está reconociendo que el peligro de muerte en el cual él estuvo, Dios lo levantó. El versículo 2 dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aquí David está dando a conocer el favor que Dios le otorgó, la sanidad del lecho de muerte en el cual él se encontraba. Encapsula este versículo 2 una relación profunda que David tenía con Dios, una súplica que Dios hizo a Dios
al pedirle que lo sanara, pero también da a conocer la intervención divina de la mano de Dios, que Dios lo sanó, que Dios lo levantó del lecho de enfermedad en el cual él estaba. Usted recuerda lo que dice el Salmo 34 de 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos libra de nuestras angustias. David está dándonos a entender qué importante es que nosotros, hermanos, acudamos al Señor en medio de nuestras angustias. Él estaba en el lecho de muerte y él clamó, suplicó, dice el versículo 10, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Está consciente que el único que podía sanarlo era el Señor, por eso acudió a él. Versículo 3 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hiciste subir mi alma del Seol. El Seol en el Antiguo Testamento, en el Hades en el griego, Seol en el hebreo, era el lugar o la cavidad donde llevaban a los muertos. Es un lugar de silencio, un lugar de oscuridad. Un lugar totalmente silencioso donde llevaban a los muertos. Y entonces David le está diciendo, hiciste subir mi alma del Seol y no permitiste, le dice, no permitiste, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él está consciente que él estaba a punto de morir. Es más, él sabe que muchos murieron alrededor de él. Es como la pandemia que hace poco atravesamos. Hay muchos aquí que fueron sobrevivientes del COVID y usted se ha preguntado, ¿por qué yo sobreviví a esto? Porque yo estaba más fuerte, porque yo estaba mejor entrenado, porque yo tenía mejores recursos, porque yo tengo una cuenta de ahorro. No, porque yo me consagro más que el hermano. Tampoco. Usted sobrevivió por la única razón que Dios así lo determinó, por la buena voluntad de él hacia usted, porque Dios, dice Romanos 9, no es del que corre, no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, le dijo a Moisés, y yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme. A los hermanos que Dios se los llevó, Dios sabrá por qué, gloria a Dios. Dios sabe las tribulaciones, Dios sabe las angustias por las cuales estaban atravesando. Dios conoce el mañana. Nosotros solo conocemos el pasado y el presente. Y cuando le hablo del presente, le hablo los minutos que estamos viviendo ahorita, porque dentro de 5 minutos no sé lo que puede pasar, pero Dios conoce el futuro. Entonces, versículo 4 dice así, porque cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Usted mira lo que está sucediendo en el versículo 4. David está ahora, nos está motivando, nos está haciendo una invitación para que nosotros cantemos al Señor. Cantad a Jehová, vosotros sus santos. Pero esto no puede suceder sin antes explicar los primeros 3 versículos de por qué en el verso 4 David hoy te invita a cantar al Señor. ¿Por qué? Porque en el verso 1, en el verso 2 y en el verso 3 vimos que Dios libró a David de la propia muerte. Vimos que Dios le dice a David, arrebataste mi alma del Seol y no permitiste que yo descendiera a la sepultura. Vemos en los versículos anteriores que David le está diciendo, clamé a ti y me sanaste. Hermano, usted y yo no podemos agradecer a Dios de una manera oportuna o de una manera, hermano, con claridad si nosotros no estamos conscientes o de la gratitud o de la magnitud del favor que Dios ha hecho por nosotros. Usted solamente podrá ofrecer a Dios un agradecimiento pleno cuando usted tiene un conocimiento pleno de lo que Dios hizo por usted, del favor que Dios le otorgó. Vuelvo y le decía,
como cuando estuvimos en la pandemia. Usted debe de darle gracias a Dios porque hoy está aquí en una lista de sobrevivientes y no en una lista de los que perecieron. Y por algún propósito Dios lo hizo. Por algún propósito. Porque yo le aseguro que de los hermanos que perecieron, hay hermanos que eran más consagrados que yo y que usted. Que hay hermanos que predicaban mejor. Que hay hermanos que cantaban mejor y adoraban mejor. Que habían hermanos que tenían una vida de más consagración. Pero por alguna razón, Dios le agradó que nosotros todavía fuésemos sobrevivientes a toda esa pandemia. Y hoy estamos aquí y eso debe ser motivo, recordar eso debe ser motivo para que hoy nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le exaltemos y le demos toda la gloria y la honra al Rey que se lo merece, al que es digno de toda alabanza. Porque imagínense, cuando estábamos en el tiempo de pandemia no nos podíamos congregar, no podíamos vernos, no podíamos estar aquí, no. Teníamos que estar en nuestros hogares, aislados, todo el mundo con zozobra, con miedo. Pero gloria a Dios porque hoy podemos estar aquí, levantar nuestras manos y decirle al Señor, gracias Señor, ebenecer, porque hasta aquí tu mano nos ha ayudado. Y dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. David nos está diciendo que traigamos a memoria la santidad de Dios. La santidad del Señor, cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra santidad, se refiere a pureza y perfección, se refiere a la separación que Dios tiene entre lo impuro y lo profano. Dios es un Dios santo porque está separado de lo impuro y de lo profano. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros escuchamos hablar la palabra santo, se refería a las personas que Dios había separado para él. ¿Se acuerda usted el voto que hizo Sansón? El voto del Nazareo. Nazareo no era así, Nazareo. Que no iba a pasar navaja sobre su pelo, era un voto. Había sido apartado desde la niñez para servir al Señor. En el Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos habla o se refiere a nosotros como los santos, se refiere a aquello que hemos sido santificados no por nuestra propia voluntad, no por nuestros propios atributos, no por nuestros propios méritos. Hemos sido santificados solamente por un mérito, solamente por alguien que es meritorio, solamente por alguien que es excelso y es sublime y es santo, y su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se refiere a esa santidad tan pura, perfecto, esa vida tan perfecta que vivió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, porque nosotros no podíamos vivirla, pero Él la vivió por nosotros. Por eso es que ahora la Biblia nos llama santos. No es porque usted ore más, cante más, rece más. Por eso la Biblia no le llama santo a usted por eso. La Biblia le llama a usted santo porque ahora, cuando el Señor nos mira, no nos mira a nosotros, no mira nuestra condición, mira la sangre de su Hijo Jesucristo que nos ha justificado y que nos ha santificado. No, hermano, usted se equivoca, yo soy más santo que el hermano. Mire que yo oro más, yo oro 3 horas diarias, usted puede orar 5 horas diarias, lo que usted quiera, pero usted sigue siendo un pecador. Y usted y yo necesitábamos de la sangre de Cristo que redimiera nuestros pecados. Necesitábamos de ese sacrificio eterno en la cruz del Calvario, de esa sangre derramada para poder expiar nuestros pecados. Dice el versículo 5, dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Pues por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aquí hay algo, hay un juego de palabras que pareciera un contraste. Se le conoce como una antítesis. Porque si usted mira bien, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Habla de un momento y habla de algo que es permanente, toda la vida. Pareciera un contraste. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pareciera algo como que es un contraste. Pero no, David nos está hablando de los beneficios que Dios tiene para nosotros. Y dice que por un momento será su ira. La ira del Señor es un momento. Cuando hablamos de la ira de Dios,
es la respuesta que Dios tiene para nosotros ante nuestro pecado. Es una ira santa. Usted sabe que si Dios aplicara su ira de justicia, hermano, nos consume como consumió a Sodoma y Gomorra. La ira que Dios aplica a nosotros es una ira santa. Y Él aplica con un solo propósito, en respuesta a nuestro pecado, porque a veces nosotros tendemos a abandonar al Señor por nuestros pecados. Entonces Dios aplica su ira, aplica su disciplina. Hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucha gente que dice, ok, Dios te castiga. Sí, pero el castigo de Dios o la ira de Dios o la disciplina de Dios que Dios trae a sus hijos nunca es para destrucción. La disciplina que Dios aplica a su hijo es con un solo propósito, y es para que sus hijos se vuelvan hacia Él, se arrepientan, enmienden sus caminos, enderecen sus caminos y vuelvan al redil. Cuando son sus hijos, cuando no. Usted ha oído a gente que dice, pero ese hermano, yo miro a esa gente que hace maldad, que hace esto y no les pasa nada. Y hay gente que, como el salmista en el Salmo 73, a veces reclamamos y decimos, ay Señor, pero yo estoy en la iglesia, yo voy a los ayunos, yo estoy orando, yo esto, y este vecino mío que es mujeriego, que le vale la vida, que no sé qué, y está prosperado y está aquí. Pero lo más probable es que no he llamado a su hijo. Porque Dios dice, al quien ama, dice Hebreos 12:6, al que Dios toma por hijo, Dios lo disciplina. La Biblia es clara, al que Dios toma por hijo. O sea, que en este gran grupo del mundo, a unos Dios los toma por hijo, pero a otros no. A otros no. Pero al que Dios toma por hijo, Dios lo disciplina. Entonces, Dios aplica su ira como respuesta a mi pecado. Dios frena nuestro pecado y nuestra maldad, hermano. De repente nosotros pecamos contra Dios y mentira que nosotros no, por nosotros mismos nos vamos a frenar. El Espíritu te reargulla, el Espíritu te dice que está mal, el Espíritu te dice que no sigas haciéndolo, el Espíritu te dice que ya no lo hagas más, pero nosotros le damos y continuamos en nuestro pecado y Dios tiene que poner su freno. De repente sucede algo que no lo esperábamos y esa es la disciplina de Dios que viene a nuestra vida para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Dice Isaías 55:8, pues mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pero en el contexto de ese capítulo, a mí me gusta mucho porque no está dirigido a creyentes, está dirigido a creyentes que se han rebelado contra Dios. Porque en el contexto, en el capítulo 7, en el verso 7, dice así, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que es amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Quiere decir que ordenadamente este mensaje Dios se lo está enviando a hijos que se han rebelado, a hijos que se han apartado, y que Dios le está diciendo, no creas que yo te voy a destruir para perdición, no, yo te voy a disciplinar para salvación, para que vuelvas a jalar con arrepentimiento y fe y enmendarte y traerte nuevamente a mis caminos. Pero nosotros a veces decimos, ¿y por qué el Señor no lo destruye, no lo consume? Porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Dios tiene una ira santa con sus hijos. El Salmo capítulo 130, verso 3 dice, Señor, ¿quién podrá estar en pie si tú te acuerdas de su pecado? Pero en el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que te seas reverenciado. Mire qué interesante. La Biblia dice, pero en ti hay ¿qué? Perdón para que seas reverenciado. No pone a Dios diciendo, en ti hay castigo para que seas reverenciado. No pone a Dios como que está con un látigo, como nos han enseñado, con un gran látigo y que nos va a latigar. No, en ti hay perdón para que seas reverenciado. No dice que en Él hay castigo para que seas reverenciado. Porque al final, cuando Dios ejecuta su ira en nosotros, lo que Dios hace es que nosotros vengamos en arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados hacia Él. Versículo 6, vamos a seguir. Sí.
Verso 6 dice así: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Usted podría decir eso, hermano. Usted podrá decir que jamás será conmovido. Se da cuenta la posición de David en ese momento. En mi prosperidad, dice David, no seré jamás conmovido. Esta palabra conmovido, escucha bien el significado. La palabra conmovido significa perturbar, inquietar, mover fervientemente. David está diciendo, en mi prosperidad yo no voy a perturbarme. En mi prosperidad yo no me voy a inquietar de lo que pase, porque mi prosperidad me da la seguridad y me da la garantía para que pase lo que pase, yo esté asegurado. ¿Se da cuenta el momento que David está atravesando? Recordemos lo que dijo el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Fue una de las primeras cosas y la advertencia que Dios le da al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, cuando lo saca de tierra de esclavitud, de servidumbre. Dios le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No vaya a ser que diga: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta prosperidad, y entonces se vayan a multiplicar tus vacas, tus ovejas, tu ganado, se vayan a multiplicar tus tierras. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Porque todos podemos tratibillar, todos al momento de la prosperidad podemos creer, hermano, y el orgullo puede venir hasta nuestra vida para que creamos que todo lo que viene o todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por nuestra propia fuerza. Y no es así, hermano. El orgullo en el corazón significa la autosuficiencia. Es la persona orgullosa, es la persona que tiene un alto concepto de sí mismo, que piensa que no necesita de nadie, que piensa que es autosuficiente. Usted ha oído a esas personas que dicen: yo no necesito de nadie, yo me valgo por mí mismo. No te vales por ti mismo, porque si no hay oxígeno te mueres, porque si no bebes agua te mueres, porque si no comes te mueres. El único autosuficiente se llama nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que se le presentó en Éxodo 3 a Moisés en la zarza. ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy, el Dios autoexistente que sostiene la tierra. A Él nadie lo sostiene, Él nos sostiene a nosotros. Y nosotros podemos ver este tipo de orgullo que puede caer en nuestro corazón. No, pero es que yo soy tan humilde. Nunca fuiste tan humilde cuando anunciaste creerlo ser. Jamás. Nunca corriste el peligro de caer cuando pensaste que eras tan humilde. No, usted y yo debemos de ver nuestra condición dentro de nosotros mismos. Aunque hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, el residuo del pecado está dentro de nosotros mismos. Y si nos descuidamos, podemos caer. Cuídate de ti mismo, fue la advertencia que le dice Pablo a Timoteo. Cuídate, Timoteo, de ti mismo. No le dice cuídate del vecino, cuídate del hermano, cuídate. No, cuídate de ti mismo, de tus propios pensamientos. Cuídate de creer en tus propias emociones que tú eres autosuficiente. Cuídate de creer que todo lo que tienes ha venido por tu mano. Cuídate de creer que la posición en la que estás te la has ganado. Cuídate de creer en eso, porque nada de eso ha venido por tu mano. Todo ha venido por la misericordia, por la gracia, por el favor, por la benevolencia y por la misericordia del Señor. Todo ha venido por Él. Por eso usted recuerda la historia de Nabucodonosor en Daniel, cuando se levantó esta Babilonia que yo he creado con mi mano, en el capítulo 5, verso 20 y 21. La Biblia dice que se le entenebreció el entendimiento y que se hizo como la bestia. Y comió y se arrastró y comía como la bestia. Y la voz le dijo en el sueño cuando él estuvo: tu reino se te devolverá hasta que te des cuenta que sobre ti hay uno que gobierna, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Por eso Santiago en su capítulo 4 dice que Dios, ¿qué dice? Resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio. Dios resiste a aquel que cree que no necesita de nada ni de nadie. Pero Dios da gracia, dice, al humilde. Y David estaba en esa condición, había caído en esa condición. Verso 6 dice: en mi prosperidad dije yo, no seré conmovido. Ya lo vimos. Versículo 7: porque tú, oh Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Mire qué interesante este versículo. Mire,
¿Qué dice lo primero que leemos? Dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero luego continúa diciendo, escondiste tu rostro y fue turbado. Hay un contraste. Aquí Dios lo establece como monte fuerte por su favor, pero tú escondiste tu rostro, dice David. O sea, que David, a pesar que él tenía materialmente, estaba prosperado, espiritualmente él estaba vacío porque el rostro de Dios se había escondido de él. Por eso quitémonos la idea de querer pensar que el hermano que materialmente o económicamente está mejor es porque Dios está más agradecido con él, o porque es el consentido de Dios, o porque la vida de ese hermano es tan grata de Dios que Dios lo tiene así. No, David estaba prosperado, pero el rostro de Dios se había apartado. Hay mucha gente que puede estar prosperada, pero el rostro de Dios está apartado, porque si fuera que nosotros midiéramos la vida espiritual de los hermanos o de nosotros mismos, o nos autoengañamos diciendo, es que yo tengo este buen trabajo y yo gano bien, entonces como yo estoy así y tengo estos bienes materiales, significa que Dios está agradado con mi vida. No, porque eso no puede ser una balanza, porque entonces los pelas, los narcos y toda esa gente que tienen, los artistas famosos, estuviera más agradado Dios con ellos porque tienen más dinero que nosotros. Pero tú escondiste tu rostro de mí. Quiere decir que nosotros no podemos evaluar a nadie. Ay, es que yo tengo la refri llena, yo estoy lleno de esto, porque como yo me levanto, Dios está agradado conmigo. No. La Biblia dice, por el fruto lo conoceréis. Por el fruto que da evidencia de vivir una vida piadosa delante de Dios. Usted miró lo que David estaba diciendo, que él estaba prosperado, pero apartaste tu rostro de mí. Materialmente y económicamente él estaba bien, pero espiritualmente él estaba vacío. Él sentía la ausencia de Dios en toda esa prosperidad. Versículo 8. Y dice que en el 7, por el favor de Dios, dice, me afirmaste como torre fuerte. Él se refiere al favor que Dios le había dado. Él sabía que detrás de todo eso había sido por la misericordia de Dios lo que tenía. Pero él estaba turbado porque él sentía que el rostro de Dios se había alejado. Por eso hay un proverbio que dice así, mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones, pero también llena de discordia y pleito. ¿De qué le sirve a usted sentarse a comer el mejor filete y su casa está en pleito, su casa está hecha un infierno mismo? Mejor se sienta a comer unos frijolitos con tortilla, pero que esté la paz del Señor, la presencia del Señor, el gozo del Señor, que esté con nosotros. Versículo 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Vuelve a reiterar que esa condición de la cual está él experimentando solo puede ser quitada de él por la misma súplica que él haga delante del Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Él está diciendo al Señor, ¿qué? Tú puedes matarme ahora mismo. ¿Y qué provecho será de mí? Él vuelve a reiterar, vuelve a recordar que él nació con un propósito y que él quería ver ese propósito de Dios en su vida. El Salmo 118 dice, Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Verso 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Esta palabra ayudador que David le está diciendo, sé tú mi aliado, el que me da soporte. Sé tú mi aliado, el que me apoya. Sé tú el que me ayude, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo no puedo levantarme de esta condición. David, hermano, está siendo consciente de que por un momento la prosperidad que Dios le había otorgado, él por un momento se olvidó de dónde venía. Hoy tenía toda la prosperidad, hoy tenía todos los deleites, materialmente hablando, pero él sentía que el rostro del Señor lo había abandonado.
Por eso en el Salmo 51 el Señor le dice, David le dice, confesando su pecado, que había pecado, quítame todo, quítame el reino, quítame la corona, no me importa, pero algo no me quite, la presencia de tu Santo Espíritu no lo quites de mi vida, porque sabía David que lo que llena todo nuestro ser es la presencia de nuestro Señor.